Paz y bien, hermanos, en este domingo en que el Evangelio de San Mateo nos revela quién es Jesús. En Cesarea de Filipo, el Señor pregunta: ¿qué opinión tiene la gente sobre Él? ¿Qué opinan los demás? Y le dicen que opinan, los que le son favorables, claro, que es un profeta, como Elías, como Jeremías, etc. Es un profeta, tú eres un profeta. Y entonces insiste el Señor: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Simón, que siempre aparece hablando en nombre de todos los discípulos, dice: tú eres el Mesías. En eso también todos los discípulos lo pensaban, por eso lo seguían. Pero añade una cosa: el Hijo de Dios vivo. Esa es la verdad sobre Jesús. No una opinión, sino la verdad sobre Jesús. El Hijo de Dios vivo. Lo mismo que Dios revelará en la transfiguración: este es mi Hijo, el amado. El Hijo de Dios vivo significa la verdad sobre Jesús y sobre Dios mismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bien, pues esta es la revelación de Dios. Esto tuvo lugar, este diálogo de Jesús tuvo lugar, ahora no puedo extenderme en decir por qué se sabe, en una fiesta judía, de las 5 grandes fiestas que tiene el judaísmo, que se llama el Día de la Expiación. Le llaman los judíos el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Es una gran fiesta. En ese día, cuando existía el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote era el único día del año, solo un día al año, en que entraba en el lugar santísimo, donde había estado el arca. Solo el sumo sacerdote tenía la llave para poder entrar allí. Y allí el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios. Ese nombre que no se puede pronunciar, lo decía el sumo sacerdote ese día, para que Dios perdonase los pecados del pueblo. En ese lugar santísimo, sobre el suelo, surge una roca, una peña, que ahora está cubierta por una mezquita que se llama de la Cúpula Dorada, que a los no musulmanes no nos permiten ver ahora. Hubo un tiempo en que sí, yo entré una vez allí, y efectivamente hay una roca que sobresale del suelo, el suelo de mármol, surge como la cumbre del monte. Por eso, en ese momento, el sumo sacerdote, como todos sabemos, era Caifás. Bien, ¿por qué digo todo esto? Pues lo digo porque Jesús le dice a Simón: tú eres Caifás, tú eres Kefas, que significa a la vez cabeza y piedra. Tú eres la roca. En la fe de Pedro, firme como una roca, edificaré mi iglesia, construida sobre roca, no sobre arena, construida sobre roca, que es el mismo Cristo. Así que el Señor le ha cambiado el nombre a Pedro, porque Pedro ha pronunciado el nombre de Dios verdadero. El nombre de Dios verdadero es Padre, Hijo. Eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el sumo sacerdote de la iglesia del Mesías, de la iglesia de Cristo. Tú eres aquel que tiene las llaves a partir de ahora para atar y desatar, para abrir y cerrar.
Pedro es el que va a unificar a todos los discípulos, el que habla en nombre de todos los discípulos, de todos los cristianos, él y sus sucesores. Los sucesores de Pedro son los que llamamos el Papa. Y de esto quería hablar hoy, del Papa. El Papa es Pedro y el Papa actual es Francisco. Francisco es Pedro. En este momento de la historia de la Iglesia, como bien sabemos, y llevo reflexionando sobre esto desde hace ya tiempo, la Iglesia está pasando por una crisis profundísima. Y una de las cosas donde se advierte esa crisis es la crítica al Papa, la opinión sobre el Papa. Hay algunos que opinan que lo que dice el Papa no está bien, que lo que hace el Papa no está bien. Su opinión es contraria al Papa Francisco. Antes hubo otras opiniones de otros papas que también fueron críticos, con Pablo VI, con Juan Pablo II, con Benedicto, ahora toca con el Papa Francisco. Esa es una nota, una característica de esta crisis de la Iglesia católica, porque la Iglesia católica, sucesora de los apóstoles, se caracteriza por estar unida a Pedro, por estar unida al Papa, por el amor al Papa, por esta unidad, porque el Papa Francisco es quien ahora lleva a la Iglesia, quien ahora nos explica las Escrituras, quien nos revela el verdadero nombre de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Quien le ve a Él, ve al Padre. El Papa es el que nos dice lo que tenemos que hacer ahora, en este momento. Por eso yo quería, en este día, en esta pequeña homilía sobre el Papa Francisco, no solo deciros a todos vosotros que hay que estar unidos al Papa, que hay que amar al Papa, sino quería decir yo públicamente que yo amo al Papa Francisco, que sigo al Papa Francisco en lo que dice, en lo que hace. Hay que estar unidos al Papa actual. Y cuando venga otro, al que venga. La unión con el Papa es fundamental en un cristiano católico, porque eso es lo que nos une a todos. Y eso es lo que nos vincula también con Jesucristo, que lo ha elegido a Él para que sea hoy, ahora, Pedro. Francisco es Pedro.